Entonces, vean, esto que nos está mostrando aquí, pues es lo que nos está representando en el gel y es lo que nosotros deberíamos de observar. Nos dice la banda de 62, por ejemplo, que sería esta. Si se fijan, ese es un marcador de peso molecular de 100. Sería 100, 200, 300, 400, etc. Entonces, casi está a la mitad. Entonces, esta es la de 62. De ahí nos dice que deberíamos de ver una de 98, pues muy cercana a 100. Y la otra sería de 206, que sería un poquitito arriba de la de 200. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya sé que esto tengo que ver en mi gel. ¿Sí? Si yo no veo esto cuando hago la electroforesis, pues quién sabe qué es. ¿Sí o no? Ahora, algo que comentaban chicos es, bueno, yo puedo entonces, con base en esto, tener diferentes genotipos. Por ejemplo, vamos a llamar los genotipos AA, AB o BB. ¿De acuerdo? Que podrían ser, por ejemplo, CC, CT o TT, en el caso de que habláramos un cambio de citosina por ácido. ¿Sí? Entonces, una persona AA pues tiene, por ejemplo, pues dos fragmentos iguales. Aquí está la misma variante. El AB pues tiene, en una sí tiene la variante, en otra no. Y en el caso de este que sería BB, pues no tiene ninguna variante. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de que la enzima reconozca las variantes, pues aquí estaría generando dos cortes, un corte acá, otro corte acá, y nos estarían quedando dos fragmentos iguales de este lado y dos fragmentos iguales de este lado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo quisiera visualizarlos, esos fenotipos, esto en un gel, por ejemplo, yo estaría viendo una banda grande y una banda más pequeña. En este caso, ¿por qué yo estoy viendo una sola banda? ¿Tal cual? Porque estas estaban del mismo tamaño. Imagínense que es de 100 y partió en 50 y nos dejó 50 de un lado, 50 del otro. ¿De acuerdo? Son 4 fragmentos igualitos. ¿Sí? Hay otras ocasiones, chicos, donde la banda se nos puede salir del gel. Por ejemplo, si yo en el gel corrí un producto de PCR de 150 y la enzima cortó en 140, me estaría generando un pedacito de 10 y uno de 140. ¿De acuerdo? En el gel yo solamente voy a ver la de 140. La de 10 era tan pequeña que corrió tan rápido que se salió del gel. ¿De acuerdo? Y esa no la voy a ver. Generalmente bandas menores de 50 son raras que nosotros las podemos ver en las digestiones. ¿De acuerdo? En esta que sigue, si ustedes observan, estaría generando un fragmento, pues, dos fragmentos iguales, y estaría generando un fragmento largo, que sería el fragmento de los dos pedacitos chiquitos, y el más grande, ¿de acuerdo? Y finalmente que tiene dos cadenas iguales que no se cortaron, pues estaría generando este fragmento más pesado hasta arriba. Y si ustedes observan el grosor de la banda, aquí nos está simulando pues de cadenas copias ahí igualitas en esa región. ¿Sí? Ok, bueno, a ver si es cierto. Bueno, estos chicos son geles reales, son LPLPs que hicimos en el laboratorio, donde podemos visualizar que estamos buscando dos variantes genéticas, dos polimorfismos. Esos polimorfismos estaban asociados con enfermedades autoinmunes y nosotros queríamos saber de todos los pacientes que tienen, por ejemplo, lupus, o tienen artritis, o tienen Sjögren o cualquier enfermedad autoinmune, qué tan frecuente esas personas tienen ese polimorfismo o no lo tienen. Comparamos nosotros, por ejemplo, población sana, imagínense ustedes son los controles. Yo veo si alguien de ustedes tiene la mutación o no tiene la mutación, o la variante no tiene la variante, y contrasto de todos ustedes que son sanos, cuántos tienen la mutación. Y ahora agarro el mismo número de personas con enfermedades autoinmunes, los genotipico y veo cuántos de ellos sí tienen la mutación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo encontrara que en el grupo de 100, 2 tienen la mutación, y si me encuentro que los pacientes con enfermedades autoinmunes no son 2, sino que hay 15 que sí tienen la mutación, ¿eso qué me indica?
y esa mutación es más frecuente en la población con autoinmunidad y por lo tanto que esa mutación da riesgo a las personas de tener una enfermedad autoinmune. ¿Sí o no? Entonces para eso me va a servir hacer este tipo de estudios. Entonces vean, el primer estudio que estuvimos haciendo es este, que dice que estamos buscando un polimorfismo de nucleótido simple que está en la posición menos 844. ¿Qué significa eso? Está en ¿qué? Región reguladora, ¿de acuerdo? Posiblemente en un promotor. Y de ahí dice que hay un cambio de guanina por adenina. ¿Cuál es la base silvestre? Siempre recuerden, chicos, la primera. Y la segunda es la base polimórfica, es decir, es la variante. Entonces, aquí me está indicando que el gen que se llama PAI1 tiene en la posición menos 844 una posible variación. Hay personas que normalmente tienen guanina, pero hay algunas variantes en las que en vez de guanina puede haber una adenina, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo estoy buscando. Para poder hacer ese diagnóstico, yo utilicé esta enzima que se llama SHO1. ¿Sí? Esta enzima SHO1, este es su sitio de reconocimiento, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Y bueno, agarré el producto de PCR, lo metí con la enzima, lo incubé, hice una electroforesis, que es mi gel, y estoy viendo esto. ¿De acuerdo? En este gel, ustedes pueden observar que hay 4 carriles: carril 1, carril 2, carril 3, carril 4. ¿De acuerdo? Y pueden identificar fácilmente pues, cuál es el marcador de presión molecular. Es que yo tengo acá. Este es paciente 1, este es paciente 2 y este es paciente 3. ¿De acuerdo? En el caso del paciente 1, ustedes están viendo que acá arriba ya me dice que es un genotipo G por A y me está dando 3 bandas. ¿De acuerdo? El paciente número 2 me dice que es un genotipo AA. Es que es de cuenta que tu cuenta Me está dando una sola banda. Y el paciente 3 es un GG y me está dando 2 bandas adicionales. Pregunta de examen. Con base en este gel, ¿sí? ¿Qué nucleótido reconoce SHO1? La variante o el nucleótido silvestre. Es decir, adenina o guanina. ¿Cuál de las dos reconoce? Otra vez, con base en ese gel, SHO1 porta el nucleótido silvestre, es decir, G, o porta cuando está el nucleótido polimórfico, es decir, A. La G. ¿Eh? ¿Por qué polimórfico? ¿Ok? Cuando está A, está nada más una banda. ¿Eso qué significa? Que no hay corte. Bueno, cuando está G, estoy viendo 2 bandas, quiere decir que hubo al menos un corte. Y cuando está G y A en los heterocigotos, hay 3 bandas. ¿Por qué? Porque la de A no corta, pero la de G hizo 2 pedazos, por lo tanto yo veo los pedazos. Sí, la bibliografía del padrillo. ¿Ok? Entonces, corta cuando está. Tu primo, el que no cita. Cuando está guanina. Y guanina es el silvestre. ¿Ok? Entonces, corta cuando está el silvestre. Y el silvestre es guanina. ¿Ok? La pregunta del examen puede ser, con base en este gel, indique qué nucleótido corta, silvestre o polimórfico. Hablamos ¿Ok? de los títulos. El silvestre siempre es el primero. Polimórfico es el segundo. ¿Sí o no? O yo les podría decir qué nucleótido corta, adenina o guanina. También la portada tiene reglas, padrino. Siguiente pregunta. Ya le tengo miedo al examen. Con base en este gel, ¿de cuánto es el producto de PCR que yo metí a digestión? Con base sería.
¿Sabes? Con base en este gen, ¿de cuánto es el producto de PCR que yo metí ahí? 510, ¿no? 510, ¿por qué? Porque pues no hubo corte. Porque es la banda que está completa, ¿cierto? Así fácil el examen. ¿Ok? Facilito. Hombre, ¿Sí o no? ¿sabe? Siguiente pregunta. ¿Cuántos cortes hace la enzima SHO1 en ese producto de PCR? ¿Cuántos cortes hace? No. Pero por los tres pacientes o ¿En cuál? o en ¿En cuál? Cuando lo reconoce. Dos. Dos, ¿no? Que chinga su madre el tío. pues es que todas las enzimas hacen dos cortes. Dios mío, me van a... ¿Ok? Me está dando no sé qué, yo a la verga. Un solo corte. ¿Cuántos cortes hace la enzima? ¿Dos o uno? ¿Cómo? No sé con qué cortes son. Si yo tengo el fragmento de, ¿cuánto es? 510. Y tengo una banda de Tu primo, 364. que no le sabe la hacer camarógrafo. Esta es la de 364. Ahí se ve, ¿no? Y esta es la de 146. ¿Ok? Ese es mi producto completo y yo tengo un corte aquí. ¿Cuántos cortes hace? Un solo corte. ¿Ok? ¿Cuántos fragmentos de restricción se generan? Dos. ¿Ok? Este es un fragmento y este es otro fragmento. Ojo, no es lo mismo cortes que fragmentos. ¿Sí? Si la enzima corta una vez, hace dos fragmentos. Si la enzima corta dos veces, hace tres fragmentos. El siguiente corte por aquí. ¿Cuántos fragmentos tengo? Tengo una sola, ya Uno, sé. dos y tres. ¿Cuál? Aquí. Aquí ustedes están viendo tres ¿Sí? líneas porque hubo un corte en guanina. ¿Sí? Esta persona es un heterocigoto. Entonces, en su pedazo de PCR que amplificó, donde tiene G, ese pedazo lo partió en dos. Pero el pedazo que tiene también en su genoma, que tiene A, ese no lo partió. Entonces te dejó uno completo y otros partidos a la mitad. Por eso tú ves tres fragmentos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Interesante, ¿no? Bien, a ver si es cierto. Siguiente. Este ejemplo, yo tengo otro polimorfismo en el gen que se llama PTPN22. Este gen PTPN22 se ha encontrado la mutación más 788 que por A. ¿Esto qué nos indica? ¿En dónde está? Después del punto de inicio de la transcripción, es decir, en la región que se transcribe. ¿Sí? Puede estar en UTR, puede estar en a lo mejor en el primer exón, no lo sé. Mi Por primera ahí más o chamba. menos debe notar. ¿Ok? Y hay un cambio de guanina por una ADN. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo diferentes genotipos, vean. Tengo el genotipo GG, 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 GA y GG. ¿De acuerdo? Nuevamente, con base en este gen, ¿en qué nucleótido corta la enzima MST1? Todo qué, güey. Ayuda. ¿Ok? ¿Recuerdan? Mi primera chamba. Me acuerdo del día que de la chamba yo me enamoré. ¿Corta guanina? ¿Por qué? Puta madre. ¿Qué hice? ¿Ok? Mi primera chamba. Entonces, Recuerdo del como en día la de la heterocigota chamba hay yo me una enamoré. adicional que no se ve en donde Le hay dije puras a mi guaninas, viejo que ya chambié. por ende, adenina no la corta. ¿Sí o no? Para escuchar más, sí, más. Otra vez. Que no. Ahí te Los que son, cuando hay que, ustedes están viendo Aquí me dos cayó. cortes. Bueno, dos fragmentos, un corte. ¿De acuerdo? Aquí también. Pero en el caso de los heterocigotos, yo estoy viendo tres bandas.
¿Esto qué me indica? Que hay dos cortes. Más, bueno, perdón, un corte más una banda grande que no se cortó. ¿De acuerdo? Entonces, por ende, ¿esto qué me indica? Que cuando existe una adenina, no se corta por encima. ¿Sí o no? ¿Cómo veían? Ese puede ser lo que yo les puedo preguntar en el examen. Les voy a agregar un carril adicional y les voy a decir dónde, cómo o dibuja cómo se vería la banda para una persona homocigota para A. Un carril adicional, estos carriles, dibuja donde se vería la banda para el fenótipo AA. ¿Qué es lo que tenemos que dibujar? Esto, solo esa bandita acá arriba, ¿de acuerdo? Pero la madre. Ese vez me canso que se dejan las manos y te agarras el celular y se los amarraste a la verga. Ese pinche serpiente, güey, pinche lombriz. En el marcador de peso molecular. Acá va a ser por descarte. Si yo te pusiera el carril adicional aquí y yo estoy viendo que esta banda es la más grande, pues solamente me lo traigo a esta primera. Y la pones más gruesa. Si no, pues yo te digo de cuánto es el marcador de peso molecular y cuánto pesa la banda. ¿De acuerdo? Otra pregunta, con base en este que, ¿de cuánto es el marcador de peso molecular? 234. ¿De cuánto es el marcador de peso molecular que está en este que? Ah, ¿De 50? ¿Por qué 50? Porque sí. 50, 100. ¿Ok? ¿Y de cuántas son las bandas? Hay una de 91, hay una de 143 y la de 234. ¿Ok? Entonces, si esto fuera de 50, esta es 100, esta posiblemente es la de 91. ¿De acuerdo? Si esta es la de 150, esta podría ser la de 143. ¿De acuerdo? Y si la de 234, pues tenía que considerar 100, 50, 100, 150, 200, 250. Sería esta. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ya están listos? No, hombre. Y si mejor no hacemos aquí, ¿no? Cancela el examen. Otro. ¿Quién puso la parte de primer hallazgo? Otros marcadores, vean. Esto es cuando las bandas. ¿Quisiste decir todavía o incluso? Raras. Y esta es una enzima, por ejemplo, que sí hace dos cortes adicionales. Si se fijan, ya aparecen pues, un montón de fragmentos adicionales. Aquí tiene 4, 1, 2, 3, 4. Es válido. ¿Sí o no? No se puede ver incluso más presente. ¿Dudas, chicos? Por eso. Esto se puede ver todavía más presente. ¿Qué es lo que trata de decir? Incluso o todavía. Aún es sinónimo de incluso. Y aún con acento es sinónimo de todavía. Por sintaxis. O sea, lo que tiene que ver, lo que dice el texto con la palabra. O sea, la palabra puede estar bien escrita, pero no tiene sentido con el texto. ¿Están sinónimos, güey? Te estoy preguntando que qué quisiste decir, ¿verdad? Yo quise decir lo que está ahí. Déjalo en casa. Ok. Te lo voy a leer y tú me vas a decir cómo suena más perro, ¿vale? Junto a los testimonios del agradecimiento, los participantes se expresan hacia los muchos testimonios, bla, bla, bla. También abundan los testimonios acerca de los maestros de la universidad que sistemáticamente humillan o desclasifican a los estudiantes de clase. Esto se puede ver todavía más presente.
Esta es la transcripción inversa, el fundamento ustedes ya se lo saben. Pues ¿Qué ya se necesito para hacer una retrotranscripción o transcripción Ahora te inversa? explico. Un virus. ¿Una qué? ¿Polimerasa de qué tipo? Una transcriptasa reversa. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Quiénes tienen transcriptasas reversas? Algunos virus, como los retrovirus, como el VIH. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué necesito hacer una transcripción reversa? Generalmente cuando yo voy a hacer diagnóstico de virus de RNA, quedamos que su genoma es muy inestable, se puede degradar muy fácilmente, y yo podría dar falsos negativos porque al momento en que manipulo la muestra, pues se me degrada. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar de cierta manera esa inestabilidad, yo lo que voy a hacer es convertir mi RNA viral a un DNA, ¿ok? Para después manipularlo y hacer técnicas de evolución molecular. Es un paso intermedio nada más. En el caso, por ejemplo, de diagnóstico de COVID, eso hacíamos. Hacíamos primero una retrotranscripción y después hacíamos la PCR en tiempo real a partir del producto de la retrotranscripción. ¿De acuerdo? Ven que no es ciencia ficción, sí se aplica todo eso que estuvimos ahí viendo. Vale. La transcripción inversa, chicos, tiene un proceso muy simple. Lo primero es extraigo RNA, ustedes ya saben cómo se extrae el RNA total. Y el siguiente paso es hacer la transcripción reversa. ¿Cómo se hace la transcripción reversa? Igualita a una PCR que ya vimos, solamente que cambio la Taq polimerasa por qué? Por una retrotranscriptasa. ¿De acuerdo? Adicionalmente, los nucleótidos que me vayan a quedar por ahí de RNA, yo los tengo que degradar y voy a agregar una enzima que también ya conocieron durante la replicación, que eran las RNases. ¿De acuerdo? Como la ribonucleasa H, lo que hacen es degradar el RNA. Por ejemplo, eliminaban los primers que quedaban ahí una vez de que acabamos de hacer la replicación, para que se reemplazaran por DNA. ¿De acuerdo? Entonces, esos también los vamos a utilizar. Es como lo diferente nada más con la PCR de bueno. Todo esto Lambo, ya son esto es un expertos. termo reciclado. Ese es el nanodrop de los que ya les había comentado. Ese es el espectrofotómetro donde nosotros cuantificamos que el RNA que acabamos de extraer, si hay primero, o sea que si extrajimos, qué concentración, y si está íntegro o no está íntegro. ¿De acuerdo? Una vez que yo corroboro que el RNA está bien, puedo hacer geles de integridad, de geles de agarrosa, donde recuerdan que veíamos las bandas de los RNAs ribosomales. Si yo veo estas banditas así bonitas, significa que extraje muy bien el RNA y que tengo pues, una buena cantidad y que está íntegro para hacer una retrotranscripción. ¿De acuerdo? Son nada más puntos de control. Una vez establecido eso, pues ya tengo lo que necesito para ponerla en tubo. Ustedes ya saben cómo es el proceso. ¿Qué le voy a poner a mi tubo? RNA, primers, DNTPs, Boffer, la transcriptasa reversa. Esto es muy importante, un inhibidor de RNasas, algo que se llama ribonucleasa H, que ya sabemos para qué sirve, y agua. Agua DPC, es un agua especial que se llama agua con dietilclocarbonato, que el dietilclocarbonato lo que hace es inhibir las RNasas. Sí, también las ponemos. Lo mismo que una Taq polimerasa. La más baja. 3000. Profe, Bueno, ¿me dijo que inhibía el DFT? el YPC inhibe las RNasas. Los pasos, chicos, son parecidos a los que ya habíamos visto, ¿no? Primero yo agrego el RNA con los primers y el agua, los incubo a 70 grados centígrados. Posteriormente, aquí son como por pasos, eso sí es diferente a la PCR. Recuerden que la PCR lo que hacíamos era todo lo metíamos de un solo jalón, va para el termociclador, un botón y listo.
¿sí? Acá hacemos pequeñas pausas. Lo que hacemos primero es, agarramos al tubo, le ponemos primer, RNA y agua. Una vez que ya lo tengo, lo meto al termociclador, 70 grados centígrados, 5 minutos. Después saco el tubo, lo meto inmediatamente en hielo. Recuerden que el RNA se degrada por la temperatura muy fácil, por eso lo tengo con hielo. Lo saco y le pongo el buffer, los DNT3. ¿Sí? Le pongo la transcriptasa reversa, los inhibidores de RNasa y un poquito más de agua. Ya que les agrego, lo vuelvo a meter al termociclador, 42 grados centígrados por una hora. Saco otra vez el tubo, le agrego la ribonucleasa H, lo vuelvo a meter a incubar a 95 y listo. Saco el tubito y en teoría yo ya tengo CDNA convertido y lo almaceno a menos 20 grados centígrados o a menos 80. El CDNA se prefiere a menos 80. ¿Qué es el CDNA, chicos? El RNA convertido a DNA. ¿Por qué se llama CDNA? Porque es DNA de cadena complementaria. ¿Sí? Si yo tengo una secuencia de RNA, por ejemplo, vamos a poner uracilo, uracilo, adenina, uracilo, guanina, lo que hace la transcriptasa reversa es el uracilo lo convierte en adenina, ¿sí? Porque sería el complementario. Este lo convertiría en timina, el uracilo en adenina y la guanina en citosina. ¿De acuerdo? Este es mi RNA y me estaría generando un DNA complementario, se llama cDNA. ¿Por qué es DNA complementario? Porque es de cadena sencilla y es complementario a el RNA que acabo de transcribir. ¿Sí o no? Eso es lo que se obtiene de una transcriptasa reversa. Esta palabra no existe, Pedro. ¿En cuál? En el RNA sí existen uracilos. No, o sea, sí, pero eso es DNA de... No, como yo estoy convirtiéndolo a DNA, tiene que ser ya timinas. No todas las palabras tienen. Así se regresa a DNA. ¿Sí? Pues, Bueno, los pasos ¿cómo dice? ya Presente continuo. conocen. Vamos a ver. Lo único diferente, chicos, es que las enzimas, ¿de dónde las saco? Principalmente de virus. La enzima que más se utiliza se llama MLV, la enzima se extrae de el virus de la leucemia de Moloney, creo que se llama. El virus es un virus de monos, de primates, que se llama MLV. ¿Sí? De ahí, ese es un retrovirus que infecta a primates o también a pollos. Y de ahí es donde se saca la enzima. Algo interesante, chicos, es los primers también. Eso es diferente. ¿Cómo sería un primer para un RNA? ¿Qué se les ocurre? En el caso del DNA, ¿se acuerdan? ¿Cómo eran los primers? ¿Cómo diseñaba yo los primers? Para el caso de la PCR, si yo tengo en una PCR mi secuencia, el primer, ¿cómo era? Era Una secuencia complementaria, ¿de acuerdo? Aquí y acá. Si aquí había, por ejemplo, puras adeninas, Investigas, me presento, me aquí pasado. mi primer tiene puras timinas, ¿de acuerdo? Si aquí había puras citosinas, mi primer es de puras guaninas, ¿cierto? ¿Esto por qué? Porque yo ya sé qué es lo que quiero, a dónde quiero que se pegue y qué es lo que quiero amplificar. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer extracción, cuando quiero hacer retrotranscripción de RNAs mensajeros? Pues, ¿todos los RNAs mensajeros tienen la misma secuencia? No. Entonces, ¿a dónde voy a dirigir el primer? ¿Cuál va a ser la secuencia del primer? Eso es lo interesante, ¿de acuerdo? Como yo no tengo una secuencia que se compartan con todos los RNAs mensajeros que tengo en una célula, tengo que buscar una secuencia que sí se comparta. Entonces, en el caso de la retrotranscripción, yo tengo un solo primer, ¿sí? ¿Y a dónde creen que se pegue el primer? ¿Qué sí comparten todos los RNAs mensajeros? Estos son RNAs mensajeros diferentes, ¿de acuerdo? ¿Qué comparten? A pesar de que todos son de diferente tamaño, de diferente secuencia, ¿qué comparten?
derecho, acá entre más. La cola molida. Abajo, siempre está en el punto medio derecho. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo cree que sea el primer? Un primer de puras timinas. Este primer de puras timinas se llama oligo de té. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Cómo? Oligo de té. Oligo de té. Es un oligo de puras timinas. ¿Sí o no? Es un pedazo de puras timinas que se pegan a la cola de puras adeninas. Y de esa manera la enzima ya sabe dónde tiene que transferir. ¿Sí o no? Tiene lógica. A mí realmente me sorprende lo ingenioso que puede ser el ser humano con estas cosas que no ve y con la pura teoría puede diseñar estas. Me a mí es increíble, casi ciencia ficción. ¿Dudas con esto, chicos? No. Ok. Ya todo eso con tema ahí. No, ¿Te imaginas? no, pues lo terminan en sociedad. Aprovechando que ya no va a exponer. Ay, sí. Entonces, ¿cuál fue el producto, chicos, de la transcripción? Pero no, ahorita te toca, güey. Pero ya sacaste tus tres. Me iba a presentar otro tema, chiquito. Tú eres una cosa. Eres tonta, eres descuidada. Te distraes. O las dos. Tienes que ver con tu inteligencia. Simplemente te descuidas y ya. Eres esquizofrénico. Nunca reí porque no es que no estuviste en mi llamada, yo estuve esperando. Ah, sí, qué pedo. Esquizofrenia. Una esquizofrenia, güey. Le hablé a mi ex. Hace cuenta que me encontré en una página de citas, güey, y me hice pasar por otro vato, güey. Ay, la amo, güey. Un vato de aquí que me conocía y que era mi amigo, güey. Y luego le digo según yo, le pongo así, güey. No, pues es que yo sí conozco a la mujer. Déjame pedirle permiso. No, el Pedro estaba risa y ayer, ¿no, mi padre? ¿Y tu ex sí se enamoró del vato fake o no? Sí, güey. Sí, no vaya a ser. Y en el rato Bien quemado en YouTube, güey. quemado en YouTube. La siguiente técnica, chicos, se llama PCR en tiempo real. Esta la vamos a detallar un poco más. Es posiblemente la técnica que más vayan a utilizar en su transcurso de médicos. No necesariamente porque ustedes la hagan, pero es una de las que más se solicita para el apoyo para diagnóstico tanto de enfermedades genéticas, tanto diagnósticos sobre todo de enfermedades infecciosas. Es para lo que más se utiliza esta técnica, porque tiene una posibilidad muy grande de diagnóstico. ¿De acuerdo? La PCR en tiempo real es una técnica que ha tenido una evolución muy grande. Prácticamente en muy poquito tiempo pudo reemplazar a la PCR punto final por una situación particular. La PCR punto final, que fue la clásica que vimos, solamente puede hacer análisis, creamos cualitativos. ¿De acuerdo? Yo puedo decir, ¿amplificó o no amplificó? Eso que me indica presencia o ausencia de la secuencia que yo estoy buscando. ¿De acuerdo? Pero no me permite cuantificar, por ejemplo, una carga viral y saber cuántas copias de un virus existe en una muestra o quién de dos pacientes tiene más o tiene menos de la secuencia que yo estoy buscando. ¿De acuerdo?
Esto se utiliza, por ejemplo, Y la mucho cinta en misma. pacientes con VIH para poder ver cargas virales, y con base en eso los infectólogos pueden decidir si le aumenta el retroviral, si le cambiamos retroviral o no le cambiamos retroviral, y pues cómo está respondiendo el paciente con base en ese fármaco. No, sí está ¿Cuál es la bien. ventaja de la PCR en tiempo real y por qué es cuantitativa? Esto principalmente se debe a que la reacción yo puedo amplificar y detectar en un mismo paso. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que la PCR en tiempo real no requiere una electroforesis. Yo, tal cual, conforme va corriendo la reacción, en una pantallita por mi computadora, puedo ir monitoreando si está amplificando o no está amplificando, quién de los tubos amplifica más rápido y por lo tanto quién partió de una mayor concentración de la plantilla que yo estoy buscando. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, estoy analizando a sus 3 compañeras de aquí, son 3 pacientes con VIH. Ponga Lambo. ¡Ey! Bromas, dice, pero no te sabe. Bueno, yo quiero saber quién de las 3 tiene una mayor carga viral. ¿Esto qué me va a indicar? Que cuando yo haga la extracción de RNA, chicos, yo voy a tener diferentes cantidades de RNA viral en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo haga el cDNA, ¿de dónde se va a generar más cDNA? ¿Dónde se van a generar más copias de ese genoma viral? Pues de quien tenga más plantillas iniciales, ¿de acuerdo? Si en una hubiera un solo bicho, pues yo voy a hacer millones de copias al final de los 40 ciclos, pero si ella partió de 1.000.000 de copias, pues imagínense el millón exponenciado por la cantidad que ella genera, ¿sí o no? Entonces, bueno, ¿por qué se llama PCR en tiempo real? No se llama tiempo real porque existe el tiempo real, ¿de acuerdo? La PCR en tiempo real se llama tal cual porque yo voy monitoreando al momento la amplificación. ¿Sí? Si yo no veo geles al final, que es la técnica del punto final, ¿qué es lo que veo en PCR en tiempo real? Yo veo esto. Esto de aquí es lo que sustituye a las bandas que estaríamos viendo en los geles de electroforesis. ¿Sí? Cada línea de un color diferente es un paciente. Y cada uno de esos pacientes yo puedo saber quién de ellos tiene más o quién de ellos tiene menos copias con base en esta gráfica que vamos a ver cómo se interpreta. ¿De acuerdo? Bueno. ¿De dónde nace la PCR en tiempo real? Pues ya sabemos, de la genialidad de Kyle Lewis. Y posteriormente a este descubrimiento de Kyle Lewis, empezaron las casas comerciales a hacernos la vida más fácil. ¿Qué empezaron a hacer? Pues hacer kits donde ellos ya decían, yo ya te vendo los nucleótidos diluidos en un tubito, y te vendo buffer, e incluso empezaron a vender algo que se llaman mezclas maestras o master mix, como lo llamamos. ¿Qué son los master mix? Es un tubo que ya trae todo, ¿sí? Lo único que tú le tienes que poner es tu cDNA o DNA o RNA, lo que vayas a utilizar, ¿de acuerdo? Ya trae mezclado primers, nucleótidos, NSP, bla, 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 todo lo que se necesita, ¿de acuerdo? Lo único que hago es ponerle el DNA y lo meto al termociclo. Eso nos ha facilitado mucho la vida. Ahora, algo también, chicos, que favoreció la PCR en tiempo real fue el descubrimiento de intercalantes del DNA. Ustedes ya saben para qué sirven. Esos intercalantes se meten a la molécula de DNA y una vez de que se meten, brillan, cambian de color, como el bromuro de tirio, ¿de acuerdo? Adicionalmente a los intercalantes del DNA se descubrieron cosas que se llaman sondas, que ahorita vamos a ver. Esta es mi molécula de DNA. ¿En dónde han escuchado sondas? ¿Vale? Sonidos, sondas. ¿Qué más? En el espacio. Estas son ondas. Sondas. ¿Okay? ¿En qué más han escuchado las ondas? En el espacio, cuando mandan
Bueno, ¿qué es una sonda, chicos? Una sonda es algo que busca algo, ¿de acuerdo? En el caso de si yo tengo aquí, por ejemplo, un DNA, ¿sí? Mi sonda puede ser algo parecido con un primer. Si yo quiero que este fragmento de aquí se detecte o no se detecte, yo puedo mandar una sonda, que sería un primer, por ejemplo, si aquí tengo polifosforinas, otra vez, mi sonda sería un fragmento de puras tirinas, ¿cierto? Si yo les digo que esto es una sonda, pues me van a decir, ¿y qué tiene diferencia una sonda con un primer? ¿No? La diferencia es que las sondas vienen marcadas con algo adicional. Esta cosita adicional que yo les estoy poniendo son fluorocromos. ¿Qué son los fluorocromos? Son moléculas que brillan, ¿de acuerdo? Pero brillan cuando yo las excito con luz, por ejemplo, con láser o con algo, ¿de acuerdo? Entonces, esta sonda, chicos, yo la voy a diseñar, se va a pegar a la secuencia que a mí me interesa, ¿sí? Y cuando se pegue, ¿sí? Va a haber algún momento donde esa sonda la puedo yo excitar, o la propia polimerasa la puede activar y va a brillar, ¿de acuerdo? Cuando eso sucede, ya vamos a ver, el equipo es capaz de detectar que hubo un cambio en la fluorescencia, cuantifica, y eso me va a ir indicando, según la fluorescencia, qué tantas copias se están generando en una reacción, ¿de acuerdo? Ahorita eso va a quedar un poquito más claro. Entonces, eso fue lo que se empezó a comercializar. Entonces a alguien se le ocurrió, ¿qué pasa si cuando se está haciendo una PCR yo le meto sustancias intercalantes o le meto sondas? ¿Podría ver la reacción si se está llevando a cabo o no se está llevando a cabo? Entonces empezaron a ver que en efecto con luz UV yo podría ver qué tubo tiene más o tiene menos cantidad o número de copias de lo que yo estoy amplificando, con base a de que el intercalante pues, se pegó más o se pegó menos, y por lo tanto el tubo brilla más o brilla menos, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a estos sistemas y a que en los termocicladores adaptaron cámaras que están grabando el proceso de la reacción, literalmente cómo cambia la fluorescencia, nosotros podemos cuantificar indirectamente el número de copias que se están generando, ¿de acuerdo? Entonces, estos termocicladores modernos no son como los que ya habíamos visto. Generalmente tienen, además de esta pantallita, tienen todo un sistema interno que me va a permitir pues, ir monitoreando fluorescencia. Eso es lo diferente de un termociclador convencional a un termociclador de PCR en tiempo real, ¿de acuerdo? Eso hace que la PCR en tiempo real sea mucho más cara, chicos, desde el proceso en que yo compro un termociclador. Por ejemplo, un termociclador que compré hace 2 años salió como en $1,500,000 de PCR en tiempo real. Un termociclador ¿Y no pueden poner papel de baño? está como en 300, entre 200 y 300,000. Uno de PCR normal. Doc, ¿usted lo pagó? ¿Usted lo pagó? Lo paga la Por recursos de... ¿cómo se llama? ¿Quién? No te lo dije. Dije, no, ya. Ahorita quemo la UDG, oiga, no hay papel en el baño y comprando termocicladores de $1,500,000. ¿Qué pasó? Nosotros concursamos a nivel federal por proyectos. Tú tienes que meter proyectos interesantes para que CONACYT, por ejemplo, te apruebe hacer una investigación, y dentro de eso que tú pides, pues necesitas hacer un gasto desglosado. Yo dije, necesito un termociclador y necesito tales reactivos, tales cosas, y bueno, tú te comprometes a que en un tiempo determinado vas a investigar X o Y cosa, que es algo que al gobierno de México le interesa, y que cuáles van a ser los resultados que tú vas a tener. Por ejemplo, me comprometí con tesis de pregrado, tesis de posgrado, con artículos, con
congresos y le di mi vida. Literalmente. Pero ya entonces el termociclador le pertenece a usted. Está en mi resguardo. En teoría me pertenece, pero no me pertenece. Porque como trabajo para la universidad y todo lo que yo genere dentro de la universidad queda como patrimonio de la universidad. Entonces, el día que yo me jubile o que ese termociclador es de la universidad. Róbeselo. Nada es nuestro aquí en la universidad. Cuando- Falta solamente uno, pero ya casi termino. Un estudiante de medicina, de hecho, de licenciatura que está haciendo tesis. No está haciendo tesis, pero todavía no acaba la tesis. Entonces es el único producto que me hace falta. Para hacer tesis. Doctor, si se lo va a robar, no se preocupe. Yo lo entendería. Yo lo haría. Luego se los presento los vamos al laboratorio. Al amo no se lo presente. De hecho, pasó algo muy interesante porque no lo robaron, sino que cuando me acababa de llegar el termociclador, pasó lo de la pandemia. Entonces fue bueno porque ese se utilizó para las pruebas en el laboratorio. O sea, no teníamos un termociclador de ese tipo. Y entonces inmediatamente cuando llegó se utilizó para la vez. Después me repusieron uno nuevo, ese se quedó ya en el instituto, pero pues sirvió muchísimo porque Los no dos teníamos cómo montar un laboratorio para diagnóstico de biología molecular y bueno, cayó como Doctor. cielo. Entonces, ¿y de dónde salió el otro 1,5 millones? De los papeles del baño, ¿verdad? Lo sabía. ¿Por qué crees que subió el La cantidad de ¿cómo se llama? De equipos que están en el instituto. Ese es de los. Tenemos equipos de casi 8 millones. Por ejemplo, Con razón no quiere que nos metamos en los los salones. de flujo son muy caros. Estos los van a ver en ninguno. Son para, por ejemplo, medir células, leucemias, todo ese tipo de células en equipos. Otros equipos igual de caros son los secuenciadores, que ya vamos a ver más adelante. Esos también son carísimos, 5 o 8 millones. También es de los baratos. No, pues con qué razón quieren que nos limpiamos con el calcetín. Los nuevos están en 10, 12 Ya sé. No, hombre, eso es un robo, güey. Eso no tiene nada que ver. de sus realidades. Bien. Entonces, chicos, hay varias marcas comerciales que empezaron El Lambo me equivoqué de carrera. para hacer el proceso más rápido. Pero independientemente del equipo y del termociclador, todos tienen la misma función. ¿Sí? Esa función es incorporar al termociclador un sistema generalmente de fuente de emisión de luz, ya sea, por ejemplo, LED o sea, por ejemplo, rayo láser. ¿Qué es lo que van a hacer esa fuente de emisión? Es pasar la fuente de excitación, la luz, por todos los tubitos que están en el termociclador, de tal manera que las ondas o el intercalante que yo le ponga a la muestra se excite y brille y el equipo detecte cuál tubo brilla más. ¿De acuerdo? Entonces, de manera muy rápida, yo tengo inicialmente, vamos a partir de que estoy haciendo una sola copia dentro de un tubo y a partir de esa sola molécula voy a empezar a amplificar. ¿De acuerdo? Si en ese tubo hubiera una sola molécula de ADN, quedamos que cuando yo subo la temperatura, ojo con esto, PCR en tiempo real tiene exactamente los mismos pasos que la punto final.
subo la temperatura a 95, la bajo entre 50 y tanto y la subo a 72. Lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces lo que hago aquí es subo la temperatura, se desnaturaliza, bajo la temperatura un poquito para la Sí, explica alineación. por qué ¿Qué se 72. alinea en PCR en tiempo real? Se alinea Porque dos el cosas. 72. Los ¿Por qué lo primers, subió ya habíamos 72? comentado, un primer sentido y un primer en sentido. Y en medio medio de los primers, chicos, se alinea también la sonda. ¿Qué era la sonda? Otro primer, pero marcado con un agente que brilla. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esto se pega, brilla, y el equipo, cada vez que hay una alineación, dice, está ocurriendo una amplificación. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, vean, por ejemplo, cómo va a ir subiendo la fluorescencia. En el primer ciclo yo tenía una sola sonda brillando, en el segundo ciclo yo tengo 2, en el tercero tengo 4, después 8 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora comparen, este es el escenario donde yo partí en un tubo nada más con un solo paciente. Nuevamente les pongo el caso. Si ella tenía una sola copia del virus, pero ella tenía 10 y ella tenía 100, la fluorescencia que yo alcance en el ciclo 2 no va a ser igual, ¿de acuerdo? De la de ella, en el primer ciclo van a ser 2 destellos. De ella de 10 pasaría a lo doble y de ella de 100 pasaría a lo doble de destellos. ¿Sí me explico? Pues con base en eso el equipo dice, ok, esta brilla más que esta y brilla más que esta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo sé exactamente cuántas copias tengo? Porque una cosa es decir quién brilla más y otra cosa es decir cuánto tiene cada una de ellas. ¿Sí me explico? Para eso se utilizan algo que se conoce como calibradores. ¿Qué es un calibrador en una prueba? Esto lo deben de conocer para todas las pruebas que se hacen clínicas. Siempre necesitamos controles positivos, negativos y calibradores cuando trabajamos en el laboratorio clínico. Los químicos, Güey, justo no me acuerdo de ese paso del Bueno, Es que la primera es 95. ¿qué es un calibrador, chicos? Un calibrador es una batería, una muestra diluida a diferentes concentraciones. Por ejemplo, yo puedo tener en un tubo un calibrador. Bueno, son diferentes tubos. ¿Okay? En este calibrador, chicos, yo tengo una copia del virus, en este tengo 5, en este tengo 10, en este tengo 20 y en este tengo 50. ¿De acuerdo? En cada uno de estos tubos, esa curva que yo voy a generar me va a decir, en el que tiene 50, tú vas a ver esto. En el que tiene 20, tú vas a ver esto. En el que tiene 10, tú vas a ver esto. En el que tiene 5, tú vas a ver esto. En el que tiene 1, tú vas a ver esto. ¿De acuerdo? Esto de aquí es una de estas imágenes que les mostré con un montón de curvas de colores. Eso nos muestra aquí la fluorescencia y de este lado nos muestra el número de ciclos de la PCR. Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 40 o el ciclo que yo le pongo. ¿De acuerdo? En la fluorescencia, chicos, el equipo me pone una marca como esta. Y el equipo me dice, ok, esta fluorescencia que ustedes está por debajo de, imagínense que la fluorescencia se mide del 1 al 10, ¿no? Un 1 de fluorescencia, 2 de fluorescencia, 3 de fluorescencia, 4 de fluorescencia, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de fluorescencia. ¿Sí me van siguiendo? Okay. Entonces dice, cuando tú metes un tubo al termosiflador, la mayoría tiene menos de 2. ¿Cree que pueda sacar poquito el pizarro? Es que mi compañera veo más. Está bien, gracias. Bueno, dice, todos los tubos que tú metiste cuando los acabas de meter tienen una fluorescencia mínima. Esa fluorescencia mínima la llamamos en el laboratorio ruido de fondo. ¿De acuerdo? Ese ruido de fondo el equipo lo detecta y te dice, ok, todos los tubos originalmente tienen por debajo de 2. Entonces, esta línea de aquí se conoce como línea umbral. Esa es mi marca para decir, de aquí para abajo es un ruido de fondo.
empiezan con la misma fluorescencia, ¿sí o no? Entonces, de ahí empiezan los ciclos, ¿no? Cuando una reacción se está llevando a cabo, chicos, la fluorescencia va a empezar a incrementar, suponiendo vamos a suponer que este es un paciente, ¿no? El paciente de aquí tenía pues una fluorescencia basal así, pero antes del ciclo 1, perdón, una fluorescencia así. En el ciclo 1 empieza a subir su fluorescencia, en el ciclo 2 empieza a subir, en el 3 empieza a subir, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, y aquí empieza a levantar esta curva, ¿sí? ¿Qué significa toda esta trayectoria que está haciendo esa reacción de PCR? Significa el tiempo que yo necesito para atravesar esa línea de fluorescencia umbral que el equipo me está indicando, ¿de acuerdo? En el momento que la fluorescencia se hace mayor al ruido de fondo, o sea, significativamente mayor, el equipo detecta ese tubo ya amplificó, si tiene la muestra que tú me estás pidiendo que busque, ¿sí o no? Entonces, eso, chicos, es lo que les daban a ustedes como resultado en la PCR en tiempo real, por ejemplo, para COVID, y les daban un valor de CT o valor de CQ, que es lo mismo, y les decían, tu valor eres positivo y tu valor de CQ es de 16.1. ¿Qué significaba ese 16.1? El ciclo en el que tu curva cruzó la línea umbral, ¿de acuerdo? ¿Cómo sé de cuánto sería el valor de CT o de CQ de este paciente de aquí? ¿Dónde cruzó? Aquí ven. ¿Sí me explico? En este momento pasó la línea, entonces yo identifico que cruzó en el 6.5. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien. Este de aquí, ¿en qué ciclo cruzó? Más o menos en el 8. ¿Sí? Y este de acá, 9.5. ¿De acuerdo? Entonces, con base en eso, chicos, ¿quién tiene más número de copias? ¿Quién está más virulento en el ciclo? Qué bueno la lengua. El que amplificó antes. ¿De acuerdo? La línea que está antes, que cruzó antes, es la que tenía más copias y por lo tanto su fluorescencia se exponenció muy rápido y cruzó la línea umbral. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, yo puedo decirles, ok, eres positivo a COVID, pero tienes, vamos a poner este caso. Yo les puedo decir, eres positivo a COVID. A ver. Tú eres positivo a COVID, pero tienes un valor de CT igual a 25. Tú también eres positiva, pero tienes un valor de CT igual a 16. Tú eres positiva, pero tienes un valor de CT de 34. Tú eres positivo, pero tu valor de CT es de 20. ¿De acuerdo? Con base en esos valores de CT, ¿quién tiene más bichos? 16. ¿Quién tiene menos? 34. ¿Por qué? Porque le demoró más tiempo hacer un montón de copias, más ciclos, para poder pasar el valor real. ¿Sí o no? Sí. Ya me quiero ir ahora. Ya no es viable porque se puede amplificar cualquier Ya cosa. es un soberano, Marta. Sí, las polimerasas, ¿qué puede pasar ahí? Por ejemplo, cuando yo ya le di 40 ciclos, a veces por el propio calor y estar subiendo y bajando la temperatura, las ondas empiezan a romperse y empiezan a brillar solitas. Dice que soy yo. Entonces el equipo dice, ok, hay amplificación, pero ya no es amplificación, es un error del equipo, es una ruptura por sí solitas, entonces ya no confío en un resultado después de 40. ¿Sí está claro esto, chicos? Sí. Bueno, lo vamos a ver con calma en la siguiente clase. Entonces, La próxima semana no hay examen. Vamos.
Qué gran día. Alex. ¿Qué?